y que en su tierra, pues obviamente todo el mundo te conoce. En el barrio, todo el mundo sabe quién tú eres. Es fácil ir a predicar a las naciones y hablarle a otra gente que no te conoce, que no sabe quién tú eres, que no sabe pues tu pasado. ¿Ok? Es fácil ir a predicarle a toda esa gente. ¿Por qué? Porque nadie sabe tu trasfondo, nadie te conoce. Todo el mundo te ve con amor y paz, todo el mundo te abraza, te besa, te miman, te dan de comer, te dan de todo. Hoy, ¿cómo se come cuando uno sale de afuera, verdad? Pero, ¿qué sucede? No hay mejor lugar que empezar predicando que en tu propia casa. ¿Por qué? Porque no hay nadie que te conozca mejor que tu madre. No hay nadie que te conozca mejor que tus hermanos. No hay nadie que te conozca mejor que la gente que te vio nacer, que la gente que te vio crecer. ¿Y por qué es importante empezar a predicar ahí? Porque esas son las primeras personas que de verdad van a ver el cambio en tu vida. Esas son las personas que de verdad van a saber si en verdad Cristo ha venido a ser parte de nuestras vidas, y de tu vida, de la mía, dicho sea el caso. Entonces, ¿qué sucede con esto? Queremos salir afuera, pero Jesús está diciendo, primero empieza en casa. Comienza contigo mismo, comienza con tu familia, comienza a predicarles a los de tu barrio, comienza a predicarle a tus vecinos, a tus amigos, a tus extomadores, a tus exdrogadictos. Empieza por ahí. Y poco a poco, pues, Dios te va a ir abriendo puertas. Y Jesús lo hizo así. Pablo lo hizo así. Los discípulos lo hicieron de la misma manera. ¿Por qué? Jesús dijo una cosa, que el reino de Dios no era comida ni bebida. Una cosa dejó bien cierta, que el reino de Dios no es comida ni bebida, no es material, no es de esta tierra. O sea, que el reino de Dios no está aquí. Pero sí dijo una cosa, que el reino de Dios se ha acercado. Y es muy importante que vayamos nosotros por las naciones predicándole siempre a nuestros primeros, a los primeros que nos conocieron. Entonces, cuando salgamos a predicar, cuando Jesús empezó su ministerio, Jesucristo no empezó de afuera para adentro, Jesucristo empezó de adentro hacia afuera. Empezó con los de casa. ¿Cómo empezó? Bueno, a los 12 años ya estaba predicándole a los mismos agentes del templo, de la sinagoga. Jesucristo a los 12 años, enseñándole a los maduros, a los adultos. Vamos a decir hoy en día, Jesús de 12 años le estaba enseñando a gente que tienen un doctorado y una maestría en psicología, en teología. A esa gente Jesús les estaba enseñando. Y entonces vio el rechazo de su misma gente hacia él. Por eso fue que dijo que no hay profeta reconocido, sino en su propia tierra. En tu propia tierra es cuando tú vas a ver la mayor rechazo, el mayor, de verdad, la mayor fuerza, la mayor resistencia que tú vas a tener, ¿verdad? Cuando Pablo empezó a predicar, ¿dónde empezó a predicar Pablo? En los mismos lugares donde él primero había estado. ¿Se acuerdan que Pablo primeramente iba matando a la gente cristiana, a todo que se llamaba cristiano? Pablo le pasaban por encima, hasta que tuvo un encuentro con el mismo Jesucristo. Y Jesús le dijo, bueno, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo, convencido y viendo y teniendo una experiencia personal, Pablo entonces se alejó. Fíjense que ni siquiera quiso recibir instrucciones de los discípulos que habían caminado con Jesús, sino que dijo, ok, si yo voy a servirte a ti, Jesús, quiero que seas tú el que me enseñe. Y no hay nada de malo en eso, en pedirle al Espíritu Santo y apartarte para que Dios te enseñe directamente. Y Pablo se desapareció por 3 años. Y a los 3 años regresó y empezó a predicar precisamente donde él primero había hecho todo el daño. Empezó a predicarle a todos los del barrio, porque cuando la gente lo veía, ustedes van a notar cuando lean las escrituras, las cartas paulinas, ¿qué es lo que pasaba? Pablo miraba aquello y decía, oye, la gente miraba y decían, óyeme, pero este no era el que estaba matando a los cristianos.
Aún entre las mismas iglesias tenían miedo hasta de dejarlo entrar porque tenían miedo que se estaba haciendo pasar por una ovejita y resultaba que era tremendo diablo. ¿Me entiende? Y cuando Pablo pues se acercaba a ellos y les predicaba y empezaba a hablar del evangelio, óigame, personas venían convencidos al evangelio porque decían, óyeme, si Jesús pudo cambiar a este que era un bandidazo, si este que mataba antes a los cristianos, ahora mira, lo está predicando a favor de ellos. Está predicando lo que estos mismos cristianos están predicando. Óigame, fue tremendo cambio lo que hizo. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo de Dios allá en el monte alto, que en el aposento alto, cuando se reunieron y Jesucristo les dijo, no salgan de ahí hasta que no sean revestidos con poder. Y cuando los discípulos salieron, ellos no salieron a las naciones, ellos no salieron afuera del país, ellos primero empezaron por su barrio, saliendo de esa misma casa donde estaban, empezaron a hablar en lenguas, dice la Biblia, y tales lenguas que las personas que estaban ahí de otros países les entendían, ¿ok? Y hablo países para que usted me entienda. Entonces, las personas que estaban ahí eran de otro país. Ellos no habían salido a ningún lado. Ellos simplemente salieron y empezaron. ¿Por dónde? Por donde tenían a la mano. Cuando Dios le habló a Moisés, Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Ve? Dios no buscó de afuera para adentro, Dios buscó de adentro hacia afuera. ¿Qué te digo con esto? Que Dios va a utilizar lo que tú tienes. Y si tú de verdad tienes el deseo de predicar a las naciones, si tú de verdad eres una persona un salmista que deseas alabar a Dios con todo tu corazón y deseas que Dios te lleve a las naciones, te lleve a diferentes lugares, a diferentes países, a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida, hombre, empieza por casa. Empecemos primeramente por los que nos conocen. ¿Por qué? Porque son los primeros que van a ver nuestro cambio. Entonces, ¿por qué digo que este versículo está fuera de contexto? Porque Pablo, cuando tú empiezas a leer todo el capítulo 14, él dijo esto basado y refiriéndose a los débiles en la fe. Personas que son débiles. ¿Por qué? Porque hay personas en el evangelio que aún no han desarrollado madurez y son débiles en la fe. Y cuando me refiero a débiles, quiero decir que no te pueden ver comiendo tal vez cerdo. O tal vez no te pueden ver haciendo ciertas cosas que para cuando ya uno va creciendo en el evangelio se va dando cuenta que, bueno, para Dios no son importantes. Entonces uno empieza a laborar en esto. Entonces Pablo nos viene enseñando en este capítulo 14 de que si a mi hermano le es ocasión de caer, que yo me coma un pedazo de plátano, ok, entonces no me lo como delante de mi hermano porque ¿verdad? Por beneficio de mi hermano, por ganarme el alma para Cristo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque simplemente me lo quiero ganar para Cristo. Yo no quiero que mi hermano, ahora porque me vio haciendo esto, se pierda y diga, no, este tipo, mira, anda haciendo esto y aquello y lo otro. No, ¿por qué? Eso no quiero decir que te pongas a esconder el pecado, ¿ok? Eso no estamos escondiendo, no estamos hablando de esconder el pecado, ni estamos hablando de hacer poca vergüenza detrás de los hermanos. De eso no es lo que estoy hablando. Estoy hablando a veces que hay personas que son muy débiles en la fe. Y cuando tú vienes a hablar cosas que al ojo humano no lo entienden, entonces sucede lo siguiente. Aquel hermano que es muy débil en la fe y no cree, se va a dar cuenta y va a decir, oye, me voy de esto porque esto no me sirve. Yo no creo en eso y punto, y se van. Que son muchas de las discusiones que hoy en día pues se tienen. ¿Y usted de dónde saca semejante deducción? Bueno, tú mismo. Vamos a leer el versículo ahorita rapiditamente para que tú veas de que el contexto del libro en sí, o del capítulo en sí, habla de esto. Dice, de manera, versículo 12, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ¿verdad? Vamos a leer desde más arriba para que usted lo vaya leyendo. Dice en el verso 7, 14:7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, vivimos para el Señor. Vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor,
que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Verso 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Voy a repetir eso. Verso 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Se da cuenta? Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, para el hermano que piensa, bueno, que esto es malo, pues delante de él trato de comportarme de verdad porque para ganármelo para Cristo. ¿Se da cuenta? Porque el que piensa de esa manera, él es el único que piensa de esa manera. Las demás personas no piensan igual. Él en su mismo mundo piensa de esta manera, hasta que Cristo por fin le revele de verdad en las Escrituras lo que es, y él mismo se dé cuenta de que no había nada de malo en el asunto, ¿verdad? Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, hombre, ¿verdad que sí? Mire lo que dice Pablo, ya no andas conforme al amor, ¿verdad? Porque si por glotón, ¿verdad? Tu hermano dice, contra, este tipo es un glotón, esto no es un cristiano nada, esto es lo que viene a arrancarme todo lo que hay de comer aquí. Dice aquí que si tú sigues haciéndolo aún delante de tu hermano, ¿qué me importa este tipo lo que piense? Yo voy, voy a comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Echaste a perder a un hermano. No hagas, dice Pablo, que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y eso es lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Estamos menospreciando lo que Cristo hizo por nosotros y queremos a veces hacernos mayor que Cristo. Pero ¿qué pasa? No hagas, dice Pablo, que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Se da cuenta? No sea pues vituperado vuestro bien. Todo este tiempo has venido haciendo el bien, ¿por qué lo vas a echar a perder ahora? No sea pues vituperado, verso 16. Vuestro bien, y aquí viene el versículo que todo el mundo usa. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Se da cuenta? Porque este versículo está sacado fuera de contexto. ¿Ve? Él está hablando de nuestros deberes como cristianos ante nuestros hermanos y ante la gente que nos rodea. Voy a leerlo de nuevo, verso 16, capítulo 14 de Romanos. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, papá. Esto no es material, sino es justicia. Haz lo justo. Paz, busca la paz y síguela, dice la Escritura. Y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve, mire que aquí lo confirma, escucha lo que dice. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Tú que deseas tanto saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, mira, esto es parte de la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, para nuestras vidas, ¿verdad? Dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esa es mi palabra para este día. Yo soy Jorge Martínez para Locos por Jesús. Mañana vamos a continuar con más de este tema de los deberes de un cristiano. Que Dios les bendiga y que pasen un hermoso día. Hasta mañana. Tengo la fuerza para vencer, porque en su nombre tengo poder. Me dijo que conmigo estará, que solo vida y él me dará. Que si yo toco me abrirá, que cuando clame él escuchará. Con fe violenta y en posición para echar fuera toda opresión. Ya está bueno de seguir viviendo así, sin unción y sin amor como infeliz. Ha llegado el tiempo de decir así: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Ya está bueno de seguir viviendo así, sin unción y sin amor como infeliz. Ha llegado el tiempo de decir así:
todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo.